Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este Día Internacional de los Museos 2021, a la charla que organizamos en el Museo Nacional de San Carlos con invitados de lujo y que titulamos Museos y Virtualidad, el futuro que imaginamos. Esta charla, como les decía, tiene tres grandes invitados. Me da mucho gusto poder contar con su presencia y solo quiero mencionar en primera instancia y agradecerles a los tres por acompañarlos. Están con nosotros Alejandra de la Paz, directora general del Museo Franz Mayer, Alfonso Miranda, director general del Museo Sumaya, y Luis Adrián Vargas, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Tres grandes gestores culturales con una carrera muy impresionante en el mundo de los museos y de la gestión cultural, y pues gracias a los tres por tomarse un poquito de su tiempo para acompañarnos. Yo sé que siempre sus agendas están a full, pero pues es una buena oportunidad para festejar y me da mucho gusto contar con ustedes. Esta tarde, como les decía, vamos a retomar el eje de los museos y la virtualidad, el futuro que imaginamos. Y a partir de ello vamos a compartir las experiencias, los logros y los retos de dos recintos fundamentales en la vida cultural de este país, en la vida cultural de la Ciudad de México, como son el Franz Mayer y el Museo Sumaya, y vamos a retomar la experiencia que Luis Adrián Vargas Santiago ha tenido desde hace varios años con un foro importantísimo que organizó desde el MUAC, que fue Museo Virtual. Corrígeme, Luis, yo no sé si me acuerdo, perdón. Museo Digital. Museo Digital, perdón. Museo Digital, que fue una iniciativa que desarrolló el MUAC junto con la Fundación Telefónica y que fue un parteaguas y que ahora lo veo yo, no sé ustedes, también podremos compartir, lo veo yo como este gran inicio, o bueno, el voltear a ver qué estaba sucediendo con la virtualidad y que finalmente nos alcanzó en un momento bastante complejo para la sociedad y para el mundo en general, y para los museos ha sido una experiencia bastante importante y compleja. Eso es de lo que vamos a platicar esta tarde a partir de la experiencia de estos espacios y también de la experiencia que ha tenido Luis Adrián desde la academia, pero también desde los proyectos que ha realizado. Y pues yo quiero iniciar rápidamente con una reflexión a partir de nuestra propia experiencia en el Museo Nacional de San Carlos, y a partir de ahí vamos a platicar con nuestros tres invitados. Pues bueno, hace un año, en el Día Internacional de los Museos de 2020, y en medio de toda la incertidumbre que nos rodeaba a nivel global, organizamos una charla que se tituló El futuro de los museos en tiempos de pandemia. En esa ocasión convocamos a colegas curadores, mediadores, museógrafos y directores de diferentes instituciones museísticas de Estados Unidos, Sudamérica y México, con el fin de que nos compartieran cómo estaban viviendo desde sus museos el reto de trabajar diariamente desde la virtualidad, con espacios cerrados al público, con recortes presupuestales y sobre todo sin una idea clara de lo que nos depararían los meses subsecuentes. Ahora, un año después, los museos hemos reabierto y paulatinamente retomamos algunos de nuestros programas y exposiciones que habían quedado pendientes. Estamos ante la perspectiva de poder organizar actividades presenciales. Ya eso es algo que estamos preparando todos los museos. Claro que con las medidas necesarias sanitarias indispensables para poder garantizar la seguridad de nuestros visitantes, pero con la perspectiva de volver a reunirnos con nuestras diferentes audiencias a través de exposiciones, talleres, conferencias y demás actividades que solíamos organizar y que eran parte fundamental de nuestra vida. Sin embargo, sabemos que durante los próximos años viviremos una realidad que va a ser híbrida, que es la que estamos viviendo justo ahora, y que desde hoy nos divide entre la virtualidad y lo presencial. Pero en realidad, si somos honestos, la virtualidad nos ha abierto nuevas oportunidades y en muchos sentidos un horizonte de posibilidades importantes. Por ejemplo, en el Museo Nacional de San Carlos pudimos organizar en 2020 nuestro primer curso de verano virtual. Cuando lo organizamos era algo que no sabíamos si iba a poder ser posible, si iba a funcionar,
sí, niños y adolescentes, tenemos un rango de 6 a 12 años, niños que participan en nuestros cursos de verano, sí van a estar interesados en pasar más tiempo frente a una pantalla. Sin embargo, en esa ocasión, nuestro curso de verano se llamó Un futuro posible. Y en él no solo tratábamos de transmitir un mensaje de esperanza a los niños y niñas a través del arte, sino también fomentar la escucha y el cuidado del otro, la empatía y la solidaridad, estos elementos fundamentales en momentos de crisis y vulnerabilidad. Anteriormente, nuestros cursos de verano recibían a niños y niñas vecinos de la colonia tabacalera. Ellos eran nuestros principales acompañantes a lo largo de este curso. Sin embargo, gracias al formato virtual, el número de participación subió en un 55% y pudimos congregar a niños y niñas de diferentes estados de la República, desde el norte hasta el sur. Y evidentemente nuestro grupo más importante se concentraba en el centro de la República. Sin embargo, por primera vez pudimos tener esa participación de otros estados, lo cual no habría sido posible si nuestro formato hubiera sido presencial. Para 2021, nuestro curso de verano, como lo concebimos este año, se va a realizar en colaboración con el Museo Nacional de Bellas Artes de Chile y esperamos poder reunir un grupo binacional que permitirá enriquecer el intercambio de experiencias, abriéndonos nuevas puertas para el diálogo y el conocimiento mutuo. Eso también es algo que jamás habríamos podido pensar de tener el formato presencial. Como muchos otros museos, a lo largo de 20 y 21, hemos podido organizar una serie de charlas y eventos en las cuales han participado colegas de muchas instituciones de México y el extranjero. Otro ejemplo de ello fue una charla que organizamos con motivo del 8M de este 2021 que titulamos Curaduría y Feminismo. En esta ocasión contamos con la participación de Gloria Cortés Aliaga, curadora del Museo Nacional de Bellas Artes de Chile. También estuvo con nosotros Ana Cavalcanti, investigadora del Centro de Estudios Brasileños de la Universidad de Sao Paulo, y también nos acompañó Débora Dorotinsky, investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Sobre decir que poder reunir a estas tres maravillosas colegas habría sido una tarea muy compleja en un formato presencial, por lo cual creo que es posible afirmar que con la virtualidad hemos tenido la posibilidad de consolidar muchos de nuestros programas, contar con la colaboración de expertos y colegas de diferentes latitudes, abrir diálogos, enriquecer experiencias. Estamos conscientes de que el acceso a Internet y a un equipo de cómputo no son una oportunidad para todo el mundo, no es algo universal. También estamos conscientes de que hay hay una oferta muy amplia, de que hay una sobresaturación de oferta y que esto nos ha hecho que de repente perdamos no solo el interés, sino la posibilidad tal vez de estar en esta charla, estar en otra. Entonces sabemos que eso está sucediendo. Y también sabemos que hay una necesidad natural de todos nosotros de intentar volver a lo presencial. Eso es parte de la experiencia que ofrecemos los museos. Sin embargo, considero que en este momento estamos llegando a audiencias que difícilmente habríamos podido tener en lo presencial. También creo que estamos concretando proyectos y actividades que de otra manera no habrían sido posibles. Estamos experimentando con dinámicas que solo la virtualidad nos ha permitido. Por ello, en este Día Internacional de los Museos, para nosotros era muy importante poder escuchar las experiencias y reflexiones de nuestros colegas y abrirnos a este diálogo en el cual las preguntas van a girar en torno al nuevo rumbo que debemos de seguir las instituciones museísticas en medio de una realidad híbrida, es decir, qué nos depara el futuro inmediato y cómo planeamos ahora afrontarlo. Y ya con esto voy a dar paso a la intervención de cada uno de nuestros invitados. Voy a leer su síntesis curricular de acuerdo con su orden de participación y vamos a empezar con Luis Adrián Vargas Santiago. Él es historiador del arte y curador, tiene más de 15 años de experiencia en museos y en el sector educativo. Es doctor en Historia del Arte Latinoamericano por the University of Texas at Austin. Sus exposiciones y publicaciones se han presentado tanto en Estados Unidos como en Europa y Latinoamérica. Desde 2017 es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Es además cofundador de Aura,
una consultoría especializada en proyectos para las artes y las industrias creativas con una perspectiva desde el sur global. En la UNAM fue además subdirector de programas públicos en el MUAC y curador en jefe del Memorial del 68, que ustedes pueden visitar en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. En 2019 curó Emiliano Zapata, después de Zapata, para el Museo del Palacio de Bellas Artes, y con el apoyo de una beca Getty, prepara actualmente un libro sobre las imágenes de Zapata en México y Estados Unidos. Muchas gracias, Luis Adrián, por acompañarnos y pues adelante. Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto estar con todas y todos ustedes. Que Mireida me diga repetidamente Luis Adrián, habla de lo añeja que es nuestra relación. A muchos se les olvida el segundo nombre y es bonito escucharlo en voz de una amiga. Me da mucho gusto compartir la mesa con Alejandra de la Paz y con Alfonso Miranda, colegas muy admirados y comprometidos que están haciendo cosas verdaderamente importantes desde museos de lo que llamamos la iniciativa privada, cuando en realidad son igual de públicos que los que tienen financiamiento gubernamental. Para esta sesión que me da mucho gusto estar con ustedes y contarles de algo que efectivamente, como decía Mireida, comenzó cuando yo estaba en MUAC en 2017 y de la mano de Graciela de la Torre, que siempre le encanta estar rompiendo esquemas, nos propuso aventarnos con una especie de radiografía de dónde estaba la digitalidad, el uso de las tecnologías y sobre todo en qué medida podían ser instrumentos útiles para la experiencia de los museos. Y eso arrancó en 2017. Hay un libro de 2019 que publicamos con Fundación Telefónica, donde se recogen casos interesantísimos. Y yo después he continuado la investigación, ahora desde Aura, esta plataforma de la que les contaba Mireida, y nos encontramos desarrollando una investigación para el Banco Interamericano de Desarrollo, que entre otras cosas está intentando medir y entender el impacto de la pandemia en diferentes industrias creativas. Una de ellas es el sector de los museos y sobre todo cómo en este impasse hubo una oportunidad de disrupción tecnológica de varias de las instituciones. Entonces lo que les traigo hoy es una probadita de una investigación bastante más amplia que estamos desarrollando y que esperamos publicar en breve. Me voy a ir acá y voy a poner mi cronómetro para no tardarme más del tiempo, si no, por favor, Mireida, córtame. Pero bueno, les quiero hablar de los futuros híbridos, ya que el ICOM convocó a esta reflexión hacia dónde nos estamos imaginando que van a ir los museos. Yo los quise pensar en una liga con el arte, sobre todo el arte contemporáneo, que está también dando cuenta del mundo en el que nos encontramos, y le llamé un mundo post-COVID, y el post está tachado, porque verdaderamente no sé si vamos a llegar a un post pronto, y tal vez no soy tan optimista. Lo que sí creo es que lo híbrido, es decir, la mezcla entre lo digital y lo físico, llegó para quedarse, por lo menos en posibilidades que bien aprovechadas pueden ser muy interesantes para nuestros museos. Y quiero arrancar con una reflexión de futuro, que es cómo imaginamos el futuro y el arte, los museos, para este mundo sin certezas que no sabemos a dónde nos va a llevar. Y siempre que hay un imaginario de futuro que se convoca, donde intentamos imaginarnos hacia adelante, para mí irremediablemente como historiador, estoy pensando también en los imaginarios del pasado y cómo el acto de imaginación, ya sea desde el recuerdo o bien desde la prospección a futuro, siempre es un acto que se hace en tiempo presente. Y para ilustrar eso, ahí tenemos las imágenes de Blade Runner con la pirámide de Teotihuacán sirviendo de inspiración para este corporativo gigantesco que se imaginó en los 80s, Ridley Scott, y que después se retomó en una película recientemente. Y bien, punteemos un poco la conversación. ¿Qué nos llevó a estar aquí en la digitalidad? Por un lado, van a ser los años 90 cuando el Internet y la globalización van a acercarnos de alguna manera, ya sea a través de los intercambios digitales de información y también de un intercambio físico, es decir, de la posibilidad de viajar mucho más rápido, de conectar geografías, de empezar a tener exposiciones que llegaban de regiones tan difusas como a lo mejor o distantes como África o Asia, y que empezaron a llegar y a generar esta idea de que vivíamos en una aldea global.
Esto también hizo posible que la pandemia estuviera en unos cuantos meses ya aquí en Ciudad de México, muy cerca, que tuviéramos tristemente todas las desgracias de pérdidas humanas que le han tocado a nuestro país. Y en este mundo globalizado hay una superproducción de imágenes que también nos hace pensar en temas de alfabetización visual y digital, es decir, qué hacemos con un mundo que nos llena de imágenes, donde los contenidos nos exceden y donde, tan solo para darles un dato, en los últimos 5 años se han producido más imágenes que las de toda la historia de la humanidad. Esto conlleva también a un mundo que en este capitalismo voraz que generó la globalización, generó brechas muy importantes. Brechas en términos de justicia social, de desarrollos desiguales entre diferentes contextos, brechas de género, y ahí van a haber una variedad de brechas y desde luego está también la brecha digital. Solo el 50% de los hogares mexicanos tiene una computadora o de laptop o de escritorio, y el 80% de la población detenta teléfonos inteligentes, que les permite acceder a Internet, pero esta distribución es muy desigual si la aspectamos por edades o por zonas rurales y urbanas. Es decir, cuando hablamos de digitalidad es quién puede consumir, como decía, o acceder a esos contenidos, como decía Mireia, pero lo mismo pasa con los museos físicos, no nos engañemos. Los museos también son espacios en cierta medida, aunque pueden ser públicos, restringidos para ciertos públicos, principalmente escolares o de clase media y clase alta, que son los que acceden habitualmente como parte de lo que informa su tiempo libre. Y la posibilidad de imaginar este futuro nos lleva al terreno de las utopías y las distopías, es decir, pensar ahora, o sea, suena película de ficción, si nos hubieran preguntado hace 2 años, ¿te imaginas un mundo encerrado? Eso sonaría a cualquiera de las películas o los churros de Hollywood. Hoy los estamos viviendo, pero también es la oportunidad para imaginarnos en otras claves que han sido muy importantes, como la de poder estar juntos, que decía también Mireia, la solidaridad, la colaboración, otras claves que pueden ser las de un futuro mucho más promisorio, que pueda ser un futuro aparejado con las necesidades del medio ambiente, de un mundo en mejor relación entre los seres humanos. En fin, por allí también hay posibilidades que pueden ser importantes. Y avanzo jugando con la idea de pasados y futuros a la idea de el progreso y los retrocesos, es decir, cómo en estos últimos años hemos visto regresiones que a veces se dan en la esfera de lo social con las vueltas de los totalitarismos, los desvanecimientos de ciertas ideologías, la efervescencia de ciertas cosas casi como fetiches en términos de la cultura, lo que se colecciona, lo vintage, es decir, nos imaginamos en el futuro, avanzamos hacia el futuro, pero seguimos desandando nuestros pasos, a veces de formas favorables, a veces desfavorables, y esta idea del progreso, en lugar de imaginarlo linealmente, sino más bien como en una espiral dialéctica, creo que es mucho más útil para pensarnos también como instituciones culturales y productores de contenidos. En ese sentido, quiero traer 2 ejemplos muy concretos que juegan ya con esta idea del progreso y el regreso y que vienen desde enunciamientos latinoamericanos o no occidentales. Por un lado, la Bienal de Shanghai que curó Cuauhtémoc Medina, que se llamó Pro-Regress, o el progreso que regresa, y que justamente hablaba de todos estos mitos del capitalismo que ante la idea de desarrollo, de evolución, se desvanecían y generaban realidades distópicas, pero también posibilidades. Eso es con lo que juega la otra exposición que tienen a su derecha, que se llamó Pensarlo todo de nuevo, de Andrea Yunta, una galería, y que vuelve a decir, si estamos en esta coyuntura, ¿cómo podemos no cometer los mismos errores? ¿Cómo podemos aprender de lo que se ha hecho antes y generar vueltas de tuercas que vayan hacia mundos más justos, más inclusivos? Esto tiene que ver con una mirada decolonial, es decir, una mirada anclada en contextos como los latinoamericanos, y creo que ahí hay una fortaleza de hacer de los museos instituciones muy relevantes si lo que se produce va aparejado con necesidades sociales, con otros movimientos, y sobre todo cómo los museos pueden ser espacios para redefinir los relatos de lo colectivo. Y ahí hay una
una cosa de la que quiero hablar, porque sin importar el tipo de museo, museo de ciencia, museo de arte, antropológico, estamos ante la posibilidad de ir redefiniendo lo colectivo y también de seguir pensando la actualidad de nuestros espacios que son muy viejos, pensando en el regreso, es decir, unas instituciones que parecían anquilosadas, fundadas en la Ilustración, y que hoy parecen ser buenos espacios con condiciones de posibilidad para el debate público y para generar nuevo tejido social y colectividades. Y el mundo COVID nos canceló los museos, nos puso en el encierro doméstico y de pronto apareció con mucha contundencia esto que han llamado el mundo plano, es decir, el mundo de las pantallas, la bidimensionalidad. Y juego con la idea de los zombies porque de alguna manera hemos estado aprendiendo un nuevo tipo de visualidad. Así como la gente a principios del siglo XX aprendió a ver a través del cine, nosotros ahora estamos aprendiendo a ver una pantalla donde probablemente nos estamos viendo a nosotros mismos hablar. Es decir, hay otro régimen de visualidad que es el que nos enfrenta a este mundo plano y del cual hay que estar conscientes, sobre todo los que trabajamos en temas de arte, visualidades y exhibir. Pero esto también posibilitó que los museos de forma rotunda abrazaran la digitalidad, es decir, su presencia en redes sociales, en páginas web o en otros componentes que estaban diseñados para el mundo digital de forma impostergable. En una encuesta que lanzaron varias instituciones, entre ellas el Banco Interamericano de Desarrollo, veíamos que el 55% de los museos en el año pasado sí o sí se comprometieron con temas de digitalizar sus colecciones, con temas de desarrollar nuevas tecnologías, desarrollar nuevas capacidades en los equipos para manejos de software, y esto es importantísimo si pensamos en la brecha digital latinoamericana, es decir, pasaron en muchos de los museos del siglo XIX al siglo XXI en cosa de meses. Y aquí solo hay 3 ejemplos. En algunos casos habían museos que ya habían echado a andar el camino de la digitalidad. El caso de MOAC, que es el que conozco mejor, lanzaron una sala solo para videoarte llamada Sala 10, que pensaba en formatos específicos para la visualización de contenidos en video. O el MIDE Digital, al cual la coyuntura la agarró muy cerca y ya tenían casi listo un producto, pero fue muy interesante en voz de su directora cómo fueron redefiniendo, porque se dieron cuenta que no podían intentar replicar los contenidos en sala como una oferta tan vasta en lo digital, y que entonces tuvieron que empezar a escoger, a jerarquizar, y ahí había una oportunidad importante, porque desde luego los contenidos digitales no tienen que ser los mismos que los físicos, no son espejeos, sino hay posibilidad de generar diálogos y a veces también conversaciones independientes. En el caso, por ejemplo, del Museo Nacional de San Carlos, algo que me sorprendía era que era un museo con poca presencia en redes sociales y que durante la pandemia logró unos niveles de interacción o engagement con sus públicos notables. Es decir, hay instrumentos que nos hemos ido aprendiendo a utilizar de mejor manera a partir de desarrollar capacidades en los equipos. Y aquí solo algunas cosas de lo que estaba pasando en términos de este mundo plano, este museo que si no lo conocen, el Museo de Arte COVID, que tiene unas ilustraciones muy interesantes. Aquí estas imágenes del barroco y del rococó de pronto ya que aparecen como pasamontañas, o todo el tema de la vacuna, la de la derecha me gusta mucho el título porque dice Back to the Future. Y entonces empezamos a jugar y a también entender otras formas de comunicar los mensajes, nuestras colecciones. Ya los museos más usados están en TikTok, no sé cuántos de ustedes están interactuando con audiencias más jóvenes por allí. Y entonces surge la pregunta de hacia dónde vamos, porque mucho de lo que nos enfrenta en años siguientes o en contextos post-COVID, en realidad no es el desarrollo de nuevas tecnologías, esas tecnologías que en su mayoría ya existían, sino más bien nuevas formas de emplearlas, de usarlas de mejor manera en función de cuáles son las agendas que las instituciones museísticas traen. Y por un lado, una cosa rotunda también fue la necesidad del arte de ser un vocalizador en algún caso, o amplificador, o simplemente caja de resonancia de problemas sociales. Y aquí yo estoy trayendo el caso de los movimientos feministas en México, pero si estuviéramos en Estados Unidos podríamos estar hablando del movimiento Black Lives Matter u otros tantos que han tenido que ver con juventudes en Asia, en América Latina. Y aquí el arte se vuelve este espacio también de posibilidad para construir cosas, para generar memoria. Aquí un ejemplo solo muy contundente vinculado
a la lucha feminista, es esta pieza de una artista digital que se llama Julieta Gil, de las más interesantes ahora, que retoma con una técnica como la fotogrametría, captura este museo, este monumento intervenido, para que no desaparezca y para que se pueda conocer alrededor del mundo. Y aquí hay, por ejemplo, un video que nos muestra cómo puede documentar este espacio y después difundirlo a través y voy a parar ahí nada más por tiempo, pero de nuevo en piezas como estas se confluyen tiempos históricos, confluyen luchas y hay una relevancia, digamos, de nuestros espacios y discursos artísticos para la actualidad. Y también los museos aparecieron desde un punto de vista lúdico, las necesidades de abrazar de una vez por todas el tema de lo lúdico, la educación y el entretenimiento, el gamification, y empezaron a aparecer algunos museos en espacios o en esos universos otros que llaman los gamers o los jugadores de videojuegos los metaversos. Aquí tenemos el caso del Museo Metropolitano de Nueva York en Animal Crossing, donde, o estos que estaban también Thyssen, el Museo de Ciencias Naturales de Nueva York, de Historia Natural, perdón, de Nueva York, y la gente puede ya interactuar mediante avatares, coleccionar, ver los contenidos de las colecciones de otras maneras, y esto también es otras posibilidades para la mediación. También los museos son empujados mediante la digitalidad a redefinir sus ofertas y a segmentar quizá con mayor facilidad a sus públicos. El caso de esta página de niños del Franz Mayer me gusta mucho porque logra comunicar una colección de artes útiles como la del Franz Mayer tan importante a una audiencia que inmediatamente no estaría conectada, pero que mediante estrategias pedagógicas de un tipo de visualidad adecuada para los niños se les puede traer y se les puede atender de una forma más específica. La digitalidad también permitió que segmentáramos a los públicos de mejor manera. Y surgieron otras cosas también como el NFT art o el arte NFT que ahora se compra con dinero digital o las llamadas criptomonedas y que están allí como espacios también que existen de forma autónoma en el mundo digital y que ya están alcanzando, digamos, como una presencia importante en el mundo del arte. Este es el artista más conocido de arte digital, Mike Winkelmann, vaya apellido para los historiadores del arte, lo conocen como Beeple, y Beeple es un ilustrador digital fantástico con un grado, digamos, como de destreza en el diseño muy importante, y logró vender esta pieza, que es una especie de collage con 505,000 imágenes, en la última subasta de Christie's por $70 millones. Es decir, ya se están consumiendo este tipo de objetos y lo digital ya es una esfera autónoma. Este es el caso de una artista mexicana, Krishna VR o VR, que también está vendiendo vendió una obra en casi 40,000 pesos, y esto empieza a ser un mercado del cual los museos de alguna manera tienen que empezar a dar cuenta. No sé si los contemporáneos, los museos enciclopédicos o cuáles, pero esto pasa. Este es otro caso de una autómata, una robot, la robot Sofía, que pinta y también hace arte digital o arte analógico, en este caso, perdón, técnico como la pintura, y vendió una de estos retratos en $700,000. Y de estos les podría enumerar muchos casos. Los museos y las colecciones están al alcance de los públicos a cada vez de forma más fácil a través de diferentes tecnologías. Las más conocidas son estas de realidad aumentada o virtual. Ahí estamos viendo los HoloLenses con los cuales podemos recorrer, si no hay recorridos 360. Y hay algunos que me interesa, como el de la digitalización 3D, porque creo que hacia allá va una parte de futuro interesante y lo vamos a ver, o el de cómo nos
usamos la inteligencia artificial, es decir, las máquinas, los robots, para ayudarnos a tener mejores entendimientos de nuestras colecciones, entender mejor cómo interactuamos con las audiencias a través de indicadores, y entonces, y sobre todo también cómo hay un compromiso de los museos por generar contenidos abiertos y apostar hacia una sociedad de la información inclusiva. Este es el caso de la impresión 3D. Es la Fundación Van Gogh en Canadá. Tiene acceso a las pinturas del Museo de Ámsterdam, las digitaliza en tercera dimensión y puede llegar a un nivel, digamos, a través de la impresión 3D de precisión sobre texturas y sobre todos los detalles de las pinturas de una forma en la que sería muy difícil distinguir el original y la copia. Esto ayuda al Museo Van Gogh a subvencionar, es decir, hay versiones pequeñitas que se venden en $2,500, pero también en el futuro a promover exposiciones itinerantes de su colección desde auténticas copias en el sentido contradictorio de la palabra, pero esto está pasando. Y todo lo que va a pasar con las colecciones que son de dominio público va a ser susceptible también de empezar a usar desde estas arenas. Entonces ahí hay un tema con la propiedad intelectual importante de tomar en cuenta. Y ya casi de a cabo, aquí hay un compromiso también por generar nuestros acervos como plataformas de conocimiento abierto. Está el caso de Google Art, el de WikiArt, y en el caso mexicano, y aquí quiero aplaudir al Museo Sumaya porque es el museo con la mejor entrada de Wikipedia, muy parecida a la del Museo Británico, muy completa, y ahí hay un compromiso por generar conocimiento, inteligencia y también colaboración con las comunidades de cibernautas que pueden participar completando estas entradas. Otro ejemplo interesante es este del Museo de Arte de Mali, de Lima, el Mali, que tiene un archivo, un repositorio digital que aparentemente es cualquier otro repositorio, pero que en la realidad es un modelo de negocio interesante donde se venden reproducciones de las obras en tu archivo. Entonces tú puedes pagar para tener una reproducción porque te gusta, para un póster en tu casa, para consumo doméstico, para una publicación, para una investigación académica, y así es como también se generan reproducciones autorizadas y mucho mejor reguladas que combaten la piratería y por otro lado permiten a los museos encontrar alternativas de subsistencia. ¿Hacia dónde vamos? Los museos híbridos o estos mundos híbridos ya difícilmente nos vamos a imaginar a las salas abarrotadas. Parece, algunos anuncian el fin de los blockbuster exhibitions. Ahí va a haber un reto importante para atraer a las audiencias, para fidelizarlas. Por otro lado, también están llegando nuevas audiencias, como creo que comentaba Ale de la Paz hace un rato, y eso es una posibilidad para los museos. También hay una nueva necesidad de entender a los públicos, ya no son públicos convencionales, son públicos opinólogos, públicos que entendieron su lugar dentro de las redes sociales y en ese sentido están emancipados. Por ahí Mónica Nieva acuñaba el término de contrapúblicos y recontrapúblicos en un espacio de la cátedra Inés Amor, y la tecnología se tiene que ver como un medio, pero nunca como un fin. Es decir, ahí se pueden hacer otras cosas, pueden suceder experiencias que amplifiquen el mensaje de los museos, pero eso es otra cosa y nunca debe verse como el fin en sí mismo. Y el arte puede ser un vehículo en el mundo de lo visual, como un vehículo excepcional, privilegiado para enfrentarnos a temas de interculturalidad, de diferencia, y allí hay cosas importantes. Los museos ya deben ser espacios que abracen su contenido social, su relacionalidad y también entenderse como espacios donde se pueden provocar debates importantes para la esfera pública. De alguna manera también hay que hacerse conscientes de que estamos compitiendo con las industrias del entretenimiento, la espectacularidad, lo que ofrecen los parques de diversiones, el cine, son industrias con capitales muy diferentes. No sé si tienen que estar en competencia con los museos, pero por lo menos hay que estar conscientes de que son esos otros espacios de esparcimiento los que va a estar buscando el público, y también hay que entender cuáles van a ser los modelos de negocio, sobre todo en países que están privando a la cultura de una sostenibilidad económica como el gobierno mexicano. Y para los museos llamados privados, también ahí hay varios retos importantes.
Y acabo con estas imágenes. Esto ya es una realidad. A los que no les gusten las selfies en los museos, pues siento decepcionarlos, no se van a ir, así que mejor asúmanlo. También pueden haber experiencias como esta del Gallery One, que es el caso prototípico del Museo de Arte de Cleveland, donde la tecnología ayuda a entender los objetos patrimoniales, pero de una manera que es un medio y no un fin, ¿no? Entonces aquí tienen una sala introductoria donde conviven piezas físicas con piezas digitales y hay verdaderamente una experiencia muy integral de su colección, avanzo por tiempo, o espacios como este, y aquí esto es un autogol, pero bueno, es el M68, donde concebimos al museo, pero como un escaparate de una colección digital. Y en ese sentido, el museo es el cascarón que en realidad da cuenta de lo que hay detrás, que es un repositorio digital que habla en términos de web semántica y donde hay más de 100,000 objetos, pero la idea es que sea un museo pensado para generaciones jóvenes que interactúan con el museo y con los contenidos y las lógicas que se suelen presentar de otro modo. Y termino nada más haciendo un llamado, Día Internacional de los Museos. Los museos son espacios de libertad. Colombia merece ser un espacio libre para sus ciudadanos. Los museos no pueden ser ocupados por un gobierno represor como el colombiano, y también recordemos, para que haya salud en nuestros museos, no debe haber precarización laboral. Hay compañeros del INBA que siguen sin recibir su salario. Algunos se los han prometido en mayo, ojalá que llegue. Y bueno, felicidades a todos y sigamos disfrutando de nuestros museos. Muchísimas gracias, Luis Adrián. Creo que nos has dejado pensando muchísimas cosas. Hay varios ejes ahí de debate y también si las personas que nos acompañan a través de las redes sociales de nuestros museos quieren preguntar, vayan formulando sus preguntas, comentarios, lo que quieran compartirnos. Y yo solo quiero retomar, antes de pasar a la presentación de Alejandra de la Paz, quiero retomar lo que mencionó finalmente Luis Adrián. Sí, es un momento de crisis para muchos países, pero en este momento queremos manifestar nuestro apoyo al pueblo colombiano y a todos sus museos, a su sistema cultural. Y sí, es un momento en que Colombia merece ser libre, merece toda la dignidad que su pueblo se ha ganado a pulso. Y pues bueno, seguimos adelante. Y presento ahora a la muy admirada Alejandra de la Paz. A mí, antes que leer tu síntesis curricular, Alejandra, la verdad es que siempre que asocio tu trayectoria, la asocio a retos. Alejandra de la Paz es una gestora que ha asumido retos importantes a lo largo de su carrera y ha salido victoriosa en todos ellos. Entonces, pienso en reto complejo, Alejandra de la Paz. Entonces, me da muchísimo gusto que alguien con su experiencia y con toda su trayectoria esté festejando este Día Internacional de los Museos con nosotros. Y pues leo. Desde agosto de 2018, Alejandra es directora general del Museo Franz Mayer. Anteriormente fue directora general del Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano. Es egresada de la licenciatura en Historia en la Universidad Iberoamericana, diplomada en Política Internacional por la London School of Economics and Political Science y en Liderazgo y Gestión de Museos por el Instituto de Liderazgo en Museos, ITAM y Getty. Fue directora de Asuntos Internacionales y coordinadora nacional de Patrimonio Cultural y Turismo en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. También fue coordinadora de Artes Plásticas del Instituto Nacional de Bellas Artes, fue secretaria técnica en la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y directora general de Cooperación Educativa y Cultural en la Secretaría de Relaciones Exteriores. En este último estuvo a cargo de los temas culturales y educativos en las embajadas de México en Londres, Washington y el consulado en Barcelona. Y pues Alejandra nos hablará de este gran trabajo y de esta experiencia que ha tenido el Franz Mayer a lo largo de los últimos meses. Muchas gracias, Alejandra. Muchísimas gracias, Mireida, y muchísimas gracias por la generosa presentación. De verdad lo aprecio mucho. Es un gusto estar con todos y todas ustedes esta tarde y de verdad compartir la mesa con Mireida, con Luis, con Alfonso
Es un privilegio y un gusto, y especialmente pues este día tan cercano, importante para nosotros, que es el Día Internacional de los Museos. Como bien la presentación de Luis nos invitaba a recordar, los museos llevamos un buen rato y un buen tiempo inmersos en el análisis, el cuestionamiento y la revisión crítica del papel de las tecnologías en relación a nuestros objetivos, a nuestras tareas, a nuestra misión. Llevamos un tiempo, obviamente, interesados y estudiando cómo la virtualidad, lo digital, impacta en la experiencia de visita, cómo genera cierta atmósfera o predispone a la visita y cómo acompañamos a nuestras audiencias después de la visita. También hemos explorado en distintos escenarios cómo lo digital y la virtualidad son herramientas que pueden mejorar, obviamente, el diseño de exposiciones, el acercamiento a nuestras colecciones y también su capacidad innegable para generar estos puentes de los que Luis ya hablaba y que nos presentó ejemplos realmente muy entusiasmantes, estos puentes entre el mundo físico y el mundo digital. Pero sin duda, también es un hecho que toda esta virtualidad y toda esta inmersión en lo digital nos ha creado, pues a los que trabajamos en los museos, algo de miedo, sin lugar a dudas también un poco de ansiedad, ¿no? ¿Será que esta virtualidad va a terminar haciendo que desaparezca el espacio físico del museo? ¿Cómo podemos competir de una manera, pues, como en igualdad de circunstancias, con la inmediatez, con la enorme gratificación realmente y la rapidez que el consumo de lo virtual puede producir? En mi opinión, a pesar de que comparto esta cierta ansiedad, debo de decirlo, es que esta sustitución no va a suceder. Creo firmemente en el valor de la experiencia presencial, en el disfrute particular que genera la confrontación con el objeto, con la obra, in situ, y en el espacio, aunque a veces todavía lo cuestionamos un poco, y pues sin lugar a dudas en el museo como escenario social y de conexión, ¿no? A pesar de que tengamos que competir con muchas cosas, y hace ratito antes de empezar la plática hablábamos de privilegiar en nuestra presentación de los museos tal vez el museo y lo lúdico, ¿no? Y que eso nos permitiría en un momento dado pues afianzar nuestro valor frente a las audiencias y los visitantes, ¿no? Pero también estoy convencida, sin lugar a dudas, de que la virtualidad es un acompañamiento inmejorable. Ya lo comentaba Mireida, ya lo comentaba Luis, para propiciar un conocimiento más profundo, en algunos casos un disfrute, sin lugar a dudas, distinto de lo que como museos tenemos que ofrecer. Cómo vamos añadiendo a través de la tecnología, la virtualidad, lo digital, capas y dimensiones a nuestra experiencia del objeto realmente, ¿no? Hay que decir que el Museo Franz Mayer no había incorporado de una manera completa lo virtual, lo digital a su trabajo, a la experiencia de sus visitantes, y que antes del cierre obligado en marzo del 2020 nos encontrábamos todavía pues muy en ciernes en términos de este trabajo, ¿no? Habíamos iniciado una serie de charlas, conversaciones con el equipo, obviamente estudio de otros procesos y de otros ejemplos para conformar lo que nosotros llamábamos pues una política digital, ¿no? Desde el museo crear pues un conjunto de objetivos, de estrategias, de lineamientos que nos permitieran por lo pronto pues tener como cumplir con cuatro objetivos que queríamos, ¿no? Uno de ellos era, pues, hacer mucho más accesibles nuestras colecciones,
Por el otro lado, queríamos dinamizar nuestras colecciones, crear nuevas lógicas, nuevas narrativas, nuevas conexiones e interconexiones entre las piezas y los objetos maravillosos que resguardamos en este lugar. Buscar nuevas formas de participación de nuestras audiencias, buscando también cómo alterar y modificar esta dimensión como contemplativa del museo, de la obra de arte, ¿no? Y por supuesto, cómo llegar a nuevas generaciones, a nuevos públicos, a estas generaciones que se han formado, pues básicamente en todo lo digital, ¿no? Llega marzo del 2020 y pues nos demostró lo poco preparados realmente que estábamos para interactuar con audiencias que de un momento a otro dejaban de ser presenciales para tornarse pues virtuales, ¿no? Un museo que cerraba sus puertas y que veíamos como una posible realidad la ruptura de este binomio que para todos nosotros pues era indestructible, que era museo y visitante, ¿no? Y desde la limitación en términos de recursos humanos, en términos de equipos, pues nos lanzamos de lleno a esta tarea de buscar continuar conectados con nuestro público. No solamente por miedo al olvido, ¿no? O por miedo a dejar de ser relevantes, o por miedo a dejar de estar ahí presentes, sino también porque nos sentíamos con una obligación frente a algo que era inédito para todos nosotros, de brindar apoyo, de estar cerca, de proporcionar algún tipo de disfrute, como de empáticamente estar todos juntos y acompañarnos en este encierro obligado y tratando de lograrlo generando pues estos contenidos que bien Luis hablaba de segmentando, ¿no? Segmentando nuestras audiencias, generando contenidos para distintos públicos que nos podían seguir a partir de nuestras redes sociales o en nuestra página web, ¿no? No solamente para públicos de distintas edades o con distintos intereses, sino también acompañamiento a los maestros. Una vez que las clases se volvieron necesariamente virtuales, pues nos pareció que era importante como continuar esta tarea que los museos han venido desarrollando desde hace muchísimas décadas de acompañamiento en la educación no formal, acompañamiento a los maestros en el acercamiento de los jóvenes y de la población escolar al arte y la cultura, ¿no? Desarrollamos, pues de entrada, tuvimos que hacer una reingeniería en nuestra página web, sin lugar a dudas, darle pues la potencia y las capacidades para poder interactuar de una manera muchísimo más rica y que nuestros públicos pudieran actuar de una manera muchísimo más rica con ella, ¿no? Crear un blog, crear el espacio para los materiales descargables, por supuesto el espacio para albergar el inicio de la digitalización de nuestra colección y darnos prisa en todos esos aspectos. Empezar a generar de un día para otro materiales continuos que nos permitieran estar presentes en las redes sociales, acercando estos contenidos a los museos, por supuesto reactivar nuestro canal en YouTube y de esta manera pues tener este complejo entramado de actividades que Mireida tú comentabas, ¿no? Estos talleres, charlas, cursos, conferencias, lo que presencialmente teníamos como una oferta natural en este momento, cómo la volcábamos a este tema pues digital y de la virtualidad. La verdad es que fue un esfuerzo monumental el que hizo el museo. Estoy muy agradecida a todo el equipo que pues nos ha acompañado en esta tarea. Un esfuerzo que por otro lado debo decir que puso en juego una desestructuración de las dinámicas tradicionales de la producción de contenidos en el museo, ¿no? En el cual siempre, pues de alguna manera, por tradición, se ha privilegiado el ámbito de la investigación, el ámbito de la curaduría, y de pronto era el área de comunicación la que llevaba la batuta en términos de cómo estar lidiando con esta pues necesidad imperiosa
rigurosa de generar contenidos que fueran pertinentes, que tuvieran excelencia, que dieran cuenta de lo que éramos como museo, pero al mismo tiempo que nos pudieran tener, pues de alguna manera, pues como muy activos, ¿no? Esto yo creo que ha sido algo muy interesante para el trabajo de los museos y que estoy segura que va a permear el trabajo futuro, ¿no? Líneas en las cuales somos mucho más horizontales y en las cuales los jugadores, que son todos estos departamentos que incluyen a los museos, empiezan a interactuar de otra manera distinta, mucho menos jerárquica, ¿no? Ha sido muy enriquecedor ver cómo el Franz Mayer y todos los museos realmente, Luis, tú diste una serie de ejemplos, nos hemos volcado pues a este afán de continuar conectando con nuestros públicos. Realmente creo que ha sido algo muy valioso y para el museo, en el caso específico del Franz Mayer, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Al trabajo presencial que por fortuna ya hemos podido incorporar, le sumamos de una manera definitiva el trabajo de la virtualidad y constantemente pues estaremos ya trabajando de esta manera híbrida que se ha mencionado ya en muchos momentos. ¿Por qué razón? Porque nos ha brindado muchas satisfacciones, ¿no? Es decir, el cierre ha sido un reto, pero también nos ha permitido llegar a otros espacios geográficos, reconstituir formas de trabajo, generar ciertos contenidos que nos han permitido, en el caso de los museos que requerimos generar nuestros recursos, también nos ha permitido monetizar, desde, usando esta palabra tan fea, pero que de alguna manera no tiene por qué avergonzarnos, también generar recursos que nos permitan paliar pues la difícil situación que vivimos, ¿no? Esto sin lugar a dudas nos lleva a reflexionar pues claramente sobre qué es una política digital en un museo y cómo este trabajo que ya se ve a futuro no es ni azaroso ni casuístico. En el caso del Franz Mayer, pues por supuesto que nos tomó de alguna manera de sorpresa con los dedos en la puerta, pero que hoy por hoy estamos ya repensando en cuáles son los recursos humanos que requerimos para una política digital y para este trabajo digital en el futuro, ¿no? ¿Cuáles estas capacidades multidisciplinarias que requerimos y que no necesariamente son las tradicionales del museo? ¿Cuáles son los recursos financieros con los que vamos a disponer y hacia qué áreas estratégicas del trabajo se los vamos a poner, ¿no? ¿Cuáles son los recursos tecnológicos que vamos a requerir? Y, por supuesto, cómo vamos desarrollando un lenguaje propio para el medio digital y para el medio de la virtualidad, ¿no? No es lo mismo trasladar nuestros contenidos en línea a generar contenidos que son exprofeso para estas nuevas plataformas o para estas plataformas que existen, ¿no? Un punto que también me parece fundamental para como ir cerrando esta intervención tiene que ver con cómo el espacio de la digitalización, de las tecnologías, tiene un impacto en algo que muchas veces se nos olvida y que estoy segura que muchas veces nuestros públicos no necesariamente están al tanto de ello, que tiene que ver con la operación de los museos. Es decir, la tecnología, la virtualidad, lo digital, tiene un impacto también en todo un aspecto mucho más de el entramado de la operación del museo, como es la venta en línea de boletos o las capacidades para adquirir ciertas cosas en línea, cómo podemos en un momento dado, gracias a los metadatos, conocer mejor a nuestras audiencias, sacar todo lo increíblemente rico que nos dan estos analíticos que arroja el usuario a nuestras redes, en nuestra página, y que es fundamental para también crecer como institución. Y finalmente, pues también los mecanismos que las tecnologías nos permiten para garantizar la seguridad de nuestros espacios, la seguridad de nuestras colecciones. Desde mi punto de vista, pues todo este tema de la virtualidad es pues por supuesto que el Museo Franz Mayer está todavía en pañales, no podemos hablar de ninguna manera de inteligencia artificial, en muchos sentidos realidad aumentada, en algunos casos pues inmersiones 3D, pero vamos pues ambiciosamente y paso a paso y con convicción de que es un futuro en el cual realmente vamos a enriquecer
las experiencias de nuestros visitantes, ¿no? Sí creo que todo el tema de la virtualidad nos permite reimaginar de alguna manera la mediación en los museos, nos permite reimaginar la comunicación en los museos, pensar en nuevas capacidades para nuestras instituciones y que podamos transformar y enriquecer la experiencia del museo, pues que al final de cuentas es nuestra mayor ambición. Así es que, pues, abuelo de pájaro, esto ha sido lo que ha sido la experiencia en el Franz Mayer en la virtualidad y, como decía yo, realmente es una herramienta poderosa que se convierte en un gran aliado. Así es que muchísimas gracias por permitirnos participar, Mireida, en esta discusión que se vuelve pues súper importante para el futuro de los museos. Muchas gracias, Alejandra, por tus reflexiones. La verdad es que, como tú mencionabas, ahora hay que pasar la reflexión a un paso un poquito más adelante, es decir, tú mencionabas qué recursos vamos a utilizar, con qué vamos a contar, cómo nos vamos a comunicar a partir de ahora con nuestras diferentes audiencias, cómo va a ser nuestra mediación. Evidentemente, todos queremos tener en nuestros espacios la presencia de nuestros visitantes, pero hay que irle pensando gradualmente cómo vamos a irnos adaptando. Algo que también tú mencionaste es que esta realidad o, bueno, esta crisis global nos tomó a todos evidentemente por sorpresa, pero creo que algo, y ustedes también me dirán si me equivoco, algo importante es que todos nuestros museos se adaptaron lo mejor posible de una manera muy rápida. Y evidentemente eso es gracias a algo que también mencionó Alejandra, a nuestros equipos. Es decir, todos los equipos se pusieron a trabajar con este compromiso de poder mantener los contenidos de los museos, por mantenernos vivos, por mantenernos en la conversación, pero también algo importante, se quitó tal vez esta importancia, digo, siempre la tendrán para todos nuestros museos, la importancia que tiene la investigación, la curaduría, etcétera, se niveló, se hizo mucho más horizontal la comunicación y creo que curadores, investigadores, community managers, etcétera, por primera vez, al menos desde mi experiencia, lograron comunicarse de manera constante, enriquecedora, y creo que eso es muy notable en los contenidos de todos los museos. Y pues bueno, voy a dar paso a la participación de Alfonso Miranda Márquez. Alfonso también, siempre que pienso en su trabajo y en su gestión al frente del Museo Sumaya, pienso en alguien que desde el principio tuvo muy claro que lo digital era fundamental. Es importante que el Museo Sumaya tiene acceso a sus colecciones, tiene digitalizadas, esta idea de digitalizar sus acervos también creo que fue algo que en lo que ustedes fueron pioneros, y el que Alfonso sea una presencia constante, amable, informada, etcétera, en los videos que se hacen y las transmisiones que se hacen desde Sumaya también creo que es algo fundamental. Muchas veces los directores no son la cara de sus museos, pero en este caso, Alfonso es esa presencia amigable que nos lleva de la mano a lo largo de su museo, de su acervo. Y algo importante, me encanta seguir a Alfonso en redes sociales. Creo que también él tenía muy clara la importancia de las redes sociales. Si ustedes leen los contenidos, es siempre recordándonos algo importante, haciéndonos adentrar más a fondo en alguna pieza, en alguna discusión en torno a la historia del arte, o tal vez a veces de la actualidad mundial. Creo que es importante que los gestores culturales pudiéramos tomar ese papel también mucho más activo. Alfonso se dio cuenta desde hace varios años de esta gran riqueza que implican las redes sociales, y pues bueno, ese es el resultado, que él es un influencer en redes sociales, así te veo. Pero bueno,
Alfonso Miranda Márquez es historiador por el Instituto Cultural Helénico, en donde también realizó la maestría en arte y decodificación de la imagen. Desde 2003 es director general del Museo Sumaya. Asimismo, es presidente de la Asociación de Críticos y miembro de los consejos consultivos del Centro de Estudios de Historia de México, CARSO, y de Fundación Carlos Slim. Ha sido curador y profesor dentro del campo de la investigación, la difusión de la historia y las artes de México y del mundo. También en el ámbito académico, tanto en el ámbito académico como en el museístico. Ha sido profesor titular en la Universidad del Claustro de Sor Juana, donde imparte la cátedra de taller de crítica de arte. Asimismo, de 2006 a 2012 se encargó de la materia de historia del arte en la Universidad Panamericana. Dentro de sus publicaciones destacan El cacao, metáfora novohispana, de 2001, Historia de México, Conquista, Virreinato e Independencia, de 2003, y la revista mensual del Museo Sumaya, los libros de la colección también del Museo Sumaya, y todas estas colaboraciones que son constantes. Pues muchísimas gracias, Alfonso, por acompañarnos, y adelante. Un placer, querida Mireida, poder estar en estas alianzas intertransdisciplinarias, virtuales, distópicas, pero también siempre cercanas. Un placer coincidir, como siempre, con Alejandra de la Paz y con el queridísimo y admirado Luis Vargas, que pues ha sido una referencia para repensar estas distopías desde la academia, pero también con esta relación pues contundente a través de un espacio como lo es el MOAC. En este Día Internacional de los Museos 2021, pareciera que esta referencialidad que hemos tenido de 2020 aún tiene secuelas que no son tan fáciles de medir, pero con contundentes resultados en los espacios museales de América Latina. Cuando hablamos de que algo pasó en 2020 y lo adjudicamos exclusivamente en su potencia y onda de choque a la pandemia por SARS-CoV-2, en realidad quizá no estamos leyendo todas las variables que deberíamos de considerar. No estamos viviendo un cambio un tiempo en donde se están sucediendo muchos cambios, sino en realidad un cambio completo a partir de la nueva era que estamos pulsando, la era del conocimiento libre, la era de las nuevas tecnologías. La cultura digital se ha definido en los últimos años por las consecuencias de integración de estas tecnologías en la vida cotidiana. Si bien tiene una cercanía muy profunda con nuestro quehacer museístico, en las artes, en las producciones creativas, también pues se acerca todo lo que tiene que ver con economías, educación, política, sociedad, y que pues nos estamos de alguna forma codificando y decodificando continuamente. Ya Doreen Ríos, una de las curadoras sobre tecnologías y sobre este ciberarte que nos ha tenido en consideración Luis en su participación, bueno, tendríamos que decir que las discusiones en torno a la cultura digital comenzaron cerca de 1968, cuando se realizó la primera exposición, al menos en Occidente, que conjuntó, pues digamos, a prácticas artísticas, tecnológicas, culturales, maquínicas, en esa referencial exhibición Cybernetic Serendipity que curó Jassia Reichardt, crítica y curadora británica, pionera en la investigación y difusión del arte digital en el Instituto de Artes Contemporáneas de Londres. También Doreen, en una entrevista para una revista de crítica, La Domadora, recordaba a Canek Zapata diciendo que lo virtual viene de virtud, de virtuoso, en una pieza, digamos, modelada en arcilla o en yeso. Es un arte absolutamente digital, ¿no? Ahí están las huellas del creador. Luego entonces, pues no todo lo digital es virtual, ni todo lo virtual es digital, ni todo lo real es tangible. No es un juego de palabras.
Ya nos citaba también Luis estos ejemplos donde tenemos pues un arte que nace de manera digital. Primero quizá fue Dolly en el muy lejano ahora 1996, pero el año pasado llegó el turno de Rafael Osancio con esta tabla de los desposorios místicos de 1504 de la Pinacoteca de Brera, que fue clonada por la alta definición y Franco Cosimo Panini en una reproducción en gigapíxeles 3D a partir de 4.200 fotogramas que originó un archivo único TIFF en terabytes. Y esto ya tiene que ser un lenguaje común. Cuando de pronto Mireia decía que pues, me he sumado desde hace 10 años a Twitter y a las otras plataformas, no es algo que sea único, pero es más bien una responsabilidad de todas, de todos, de todes. Estos lenguajes de inclusión, que en términos pandémicos, en el caso de Museo Sumaya, nos llevaron no solamente a adaptar contenidos, que quizá ese es el primer paso, yo diría a veces, entre muchas comillas, tropiezo, porque tuvimos que de pronto advertir que algo que no nos permitía ocupar el espacio público tenía que ser ocupado hacia el espacio virtual. Y en realidad esa adaptación, pues con frecuencia puede ser cansada, puede ser no unívoca para los públicos que consumían convencionalmente o estaban participando de ese conocimiento aditivo en las redes sociales. Fundación Carlos Slim empezó con el proyecto de Google Arts and Culture hace unos años y ya contábamos con salas de experiencia virtual. Esas que a lo mejor no nos gustan tanto, pero es filmar las salas. Pero, ¿qué nos permite el perfil de Google Arts and Culture del Sumaya? Poder acercarnos a fotografías en ultra alta definición del patrimonio cultural tangible mueble y acercarnos de una manera en la que si uno está en la sala con yo soy débil visual, me apoyo de gafas, pero aunque alguien no las tuviese, no vería pues digamos, en los registros que permiten capturar estas cámaras, que nos llevan a entender el lienzo, a entender las capas aditivas de base de preparación con pigmentos, con colorantes, que nos llevan a construir la obra, entender cómo es la huella de Maurice de Blamanc en un óleo o cómo trató en sus primeras obras Van Gogh la tierra del norte de los Países Bajos, o bien como un artista del barroco exuberante como Villalpando pintó los ojos de una dolorosa. Estas referencias no son posibles, entonces no se vuelven en muletas, que es algo que también a un año de distancia pareciera que de pronto todos nuestros perfiles, todas nuestras plataformas, como nos cerraron los espacios, entonces tuvimos que volcarnos hacia la virtualidad y se volvieron una muleta. No son muletas, en realidad son plataformas que caminan a veces paralelamente, otras que tienen convergencia de una forma mucho más íntima, y no es que el espacio público ahora recuperado va a continuar con el programa que se tenía. Es realmente una reinvención de la agenda, de los espacios y de las necesidades colectivas. Por supuesto que no vamos a renunciar a la virtualidad, pero tampoco vamos a renunciar al espacio físico. Con responsabilidad, cuando ocupamos el espacio, tendremos que buscar esa hibridación. Y en ese sentido, bueno, pues nos permite además de continuar con las salas de exhibición, con el museo de puerta abierta, tener otras plataformas como Artsy, con este ejercicio que rescataba Luis de Museo Sumaya, con Wikimedia, que a partir de la Wikipedia nos permite nutrir continuamente de mujeres artistas,
de artistas que están en la colección o de completar biografías, de enmendar datos, porque también con frecuencia generaciones más arriba, quizá de las nuestras y la nuestra, pues nos lleva a sentenciar la Wikipedia como una plataforma no ortodoxa. Pero es que no era ortodoxa, no nació ortodoxa y no será ortodoxa. Es un conocimiento de todas, de todos, de todes. También el poner en disposición el catálogo en línea de las colecciones de Fundación Carlos Slim en museosumaya.org ha sido interesante, un proyecto, por supuesto, a mediano plazo, donde continuamente estamos subiendo las colecciones y estos recorridos virtuales que si bien comenzamos el mismo 17 de marzo de 2020, cuando todavía no la disposición oficial, pero por iniciativa de Fundación Carlos Slim, cerramos el acceso al museo físico, abrimos el museo virtual y de 2020, del 17 de marzo al 18 de mayo de 2021, hemos subido 634 recorridos virtuales, 30 talleres que van en función de públicos y que se van concatenando, atendiendo al público que ya existía, pero evidentemente, como ya se ha vertido en este conversatorio, pues sumar nuevas audiencias. Es también importante el hecho que pues nos lleva esta responsabilidad de emitir voces a través de los canales como YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, que no es el mismo contenido para cada uno de estos nichos. Por supuesto, TikTok no lo es, Museo Sumaya aún no lo abre, pero estamos en miras de ello. Y cuando esta reflexión, debate, que nos arrojaba también Luis a decir, bueno, ¿qué pasa con los movimientos sociales que acontecen en la escena internacional? Estamos atravesando, y por supuesto que me sumo, como Luis Mireida, a lo que está ocurriendo para alzar la voz y denunciar Colombia, pero no es solamente Colombia, es también qué pasa en Argentina y qué pasa en Chile, qué pasa en nuestros museos en la realidad nacional mexicana, tanto públicos como no gubernamentales, qué pasa también en la Franja de Gaza. Y, por ejemplo, una colección como la de Gibran Khalil Gibran, poder tender puentes entre las dos latitudes, entre Oriente y Occidente. Quien tenga hoy en su cuenta de Twitter, Enrique Schmelik, decía que quien tuviese la solución evidentemente no estaba entendiendo el problema. Y efectivamente, pero es pronunciarse a favor de la vida, es pronunciarse a favor de la integración, la responsabilidad que tenemos las instituciones culturales para, por supuesto, hablar de movimientos como Black Lives Matter y decir que una casta hoy en procesos de decolonialidad se entiende de otro modo y la virtualidad nos ayuda a darle contexto, no para encerrarla como ha sucedido en otras latitudes, sino para entenderla a partir de América Latina a 5 siglos del proceso de conquista, del cual se habla muy poco y cuando se habla erróneamente. También es importante hablar de 5 siglos del nacimiento de Ciudad de México y hablar de 2 siglos de la consumación de la independencia o 2 siglos del inicio del primer imperio mexicano. Hablar de los movimientos feministas a partir de las 75 mujeres artistas que habitan la colección de Museo Sumaya, una cifra no menor. La vocación de repatriar patrimonio cultural mexicano que si en algún momento salió, regrese para su investigación, para su conservación, pero también para su difusión, para su goce, para su disfrute. Hablar de los movimientos LGBTIQA+, es también una responsabilidad. Y en ese sentido, cuando hablamos de pues las identidades, pues nos obliga a abrogar el heteropatriarcado, el abrogar la mirada colonial, el abrogar la unicidad. En ese sentido, el Día Internacional de los Museos nos orilla a reflexiones, por supuesto, profundas, a celebrar que existen espacios culturales, pero también advertir que muchos de ellos están en riesgo por cortar recursos, por no retribuir adecuadamente a sus colaboradores, por la
de pronto utilizar al arte o a la cultura dogmáticamente con algún fin. En este momento, pues la veda electoral no nos permite abundar más en ello, pero sí es importante el hecho de hablar de democracias participativas, y precisamente los públicos participativos, virtuales y físicos, apremian ser escuchados en estos nuestros museos. Abramos las puertas, abramos el ímpetu más amplio de este abanico, donde pues ese museo del siglo XX de fórmulas anquilosadas, heredadas del siglo XIX, no funcionan más. Es nuestra responsabilidad, es nuestro compromiso estar coadyuvando, oírnos entre nosotros, entre nosotras, entre nosotres, y a partir de ahí establecer esos canales con las audiencias más amplias. Cuando decimos desde Museo Sumaya, arte para todos, es entender que con responsabilidad podemos atender esa pluralidad que está en el ciberespacio, pero que también está en nuestra cercanía, ya sea en Plaza Loreto, en Plaza Carso o en la Casa Guillermo Tobar de Teresa, pero en esa zona de distintos ámbitos con personas que piensan, tienen y sienten de una manera diferente. Eso es el compromiso y bueno, pues celebrar que estamos aquí. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación, querida Mireida. Muchísimas gracias, Alfonso. También nos quedamos con reflexiones importantes. Muchísimas gracias a los tres. Esta oportunidad de poder escucharlos, de poder saber de su experiencia, no solamente la inmediata que se ha dado en el último año, sino esta experiencia que que ha hecho sus museos de los más importantes de este país. Y Luis, que lleva un rato reflexionando sobre la virtualidad, sobre lo digital, pues muchísimas gracias a los tres. Si quieren, voy a leer algunos de los comentarios, más allá de las felicitaciones y aplausos para los tres, que pues bueno, ya tendrán oportunidad de verlos. Quisiera compartir comentarios que nos han vertido en las redes sociales del museo. Y, por ejemplo, para un poco comenzar o para poder platicar, si quieren ahondar y dar su reflexión en torno a estas preguntas y también inquietudes de nuestro público. Giselle Hernández dice, estas tecnologías, un poco también de lo que tú hablabas, Luis, estas tecnologías se van a integrar a los museos mexicanos, tiene que ver el recurso que se destina y pues bueno, felicita por el esfuerzo. No sé si tú quieras platicar un poco de esto, hablas de la experiencia del MUAC, de la experiencia que tú tuviste en el Memorial del 68 y de museos tan a la vanguardia como el Museo de Cleveland, pero nuestra realidad, y retomo el comentario importantísimo de Alejandra, que decía, ¿qué recursos vamos a destinar? El que un museo sea privado o público, o sea, no significa que los museos privados tengan arca llena para poder destinar recursos y recursos. Entonces, ¿cuál va a ser qué tecnologías nos podemos o cómo va a ser este uso de las tecnologías para los museos en México? ¿Tú cómo la ves? ¿Qué opinan Alejandra y Alfonso? ¿Comienzo yo? Sí, bueno, pues qué gusto me da escuchar a Alejandra y Alfonso porque confirman mucho de lo que yo venía pensando sobre sus museos y además abrieron otro mundo de posibilidades que no había tenido oportunidad de conocer. La verdad es que es bien padre lo que han hecho y cómo han avanzado. Los presupuestos es una pregunta fundamental. A ver, la tecnología es muy cara. Por otro lado, también es obsolescente. Es decir, sobre todo cuando hablas de hardware, o sea, comprar equipo, es probable que lo tengas que renovar de alguna manera a partir del tercer, cuarto, ya para el quinto año quizá ya no va a funcionar. El software se actualiza más fácilmente, pero algo que es muy importante es quién tiene el dinero para gastar en qué tecnología y también qué tecnología puede ser accesible para los públicos amplios. Si pensamos en que tú generas una aplicación muy sofisticada,
probablemente la mayor cantidad de la población no la pueda ver porque es muy pesada, jala muchos datos, en fin, hay que pensar en tecnologías asequibles para nuestra realidad. Pero algo que yo he mencionado aquí y allá y que ojalá que este sea un buen espacio para ver si les prende la idea a los colegas directores, es compartir recursos. Es decir, si pensamos tan solo en repositorios digitales, lo que la Fundación Slim invirtió para la colección de Sumaya, con lo que se pagó por el desarrollo de Memórica o las colecciones desde Presidencia, con lo que se pagó en la UNAM, en M68 o en el Instituto de Investigaciones Estéticas. Ahí ya tiene 5 softwares que son poderosos, útiles y que sería fácilmente posible compartirlos para generar plataformas de conocimiento donde nuestras colecciones cohabiten. Eso puede ser un recurso. Y así pueden haber otras estrategias pensando en cómo se pueden compartir o compartimentalizar los gastos. Entiendo que eso tiene dificultades a nivel de contratos, de partidas presupuestales, de varias cosas, pero queriendo se puede, creo. Ahí hay una alternativa. La otra creo que también es apostando por cosas que ya existen, es decir, sacarle el mayor jugo posible a plataformas como las redes sociales. El propio, por ejemplo, WhatsApp se ha vuelto uno de los canales de venta más eficientes para temas de e-commerce. Entonces, hay tecnologías que no son tan caras y que pueden ayudar. La venta de boletos también se puede resolver fácilmente. El problema es que no se han desarrollado o a veces todos los museos quieren empezar desde cero y entonces ese arranque es muy costoso y sobre todo pensándolo en temas de sostenibilidad. Entonces por allí yo me encantaría escuchar qué opinan Alfonso, Mireia y Alejandra, pero es una posibilidad. En justo lo que hizo Perú desde Mali, fue invitar a otros archivos a sumarse a su esfuerzo tecnológico y además con eso pudieron procurar fondos de empresas. Alfonso quería comentar. Sí, si me permiten, una de las cuestiones aquí de compartir me parece fundacional. El hecho de, por ejemplo, cuando la Secretaría de Cultura planteó este muy ambicioso proyecto Contigo en la Distancia, pues cada espacio trataba de coadyuvar para nutrir esa plataforma. Desde el caso de Museo Sumaya compartimos gratuitamente 1000 videos, más todos los catálogos, más la revista mensual del museo, sin ningún tipo de candado. Y eso es parte del hecho de cómo contribuimos a ser más grande. Antes de que ocupara la dirección del Museo Franz Mayer Alejandra, teníamos un proyecto con pues el siempre querido Héctor Rivero Borrell, de poder tener la plataforma que fuera amigable de búsqueda, me parece que es Nemocine, la de Franz Mayer, bueno, de tener una plataforma que pudiera compartirse con los usuarios y que las búsquedas incluso fuesen cruzadas y que si buscabas un coco chocolatero en Franz Mayer, aparecieran los de la Casa Guillermo Tobar de Teresa o llegaran los de Museo Sumaya en Plaza Carso. Digamos, el proyecto ya no pudo crecer a más. Sin embargo, hay esfuerzos que nos permiten sí compartir esas experiencias, tanto las de éxito como las de no éxito, porque con frecuencia cuando decimos digitalización, pues acordémonos de qué pasó con los microfilmes, ¿no? Era una tecnología que parecía panaceica y que de pronto pues ya esa inversión no redituó. Entonces, efectivamente, hay que ver con claridad a qué podemos apostar y cuánto tenemos destinado. Hoy tenemos graves ejemplos en México en infraestructuras que han costado vidas, que implica no dar mantenimiento a las cosas. No basta hacer, no basta abrir un nuevo museo, sino mantener la infraestructura que está, darle ese mantenimiento y que esa onda sea un círculo virtuoso y que no se convierta en un círculo vicioso. Pues bueno, también les quiero compartir algunos comentarios
que se hacen específicamente para sus museos. Marisol Ramírez dice, yo quiero agradecer al Museo Franz Mayer todo el esfuerzo realizado. Durante esta pandemia he tenido la oportunidad de conectarme vía Zoom a varias conferencias y acercarme a temas que me apasionan, como los que organizaron sobre el maravilloso Azul Maya. Muchas gracias y sigan adelante. Eso me parece importante porque tuvimos también oportunidad durante estos meses de adentrarnos en el conocimiento de nuestras propias colecciones, de saber cómo, más bien de experimentar cómo podíamos, por ejemplo, conocer la colección de Franz Mayer, cómo podíamos conocer más a fondo la colección de Sumaya. En San Carlos hicimos los ejercicios que pues no tenemos evidentemente las grandes tecnologías, pero podíamos hacer estos ejercicios de difusión de nuestro acervo que se llamó justamente Acervo en un Minuto. Entonces, eso creo que también, más allá de este esfuerzo tecnológico que muchos museos evidentemente no podemos llevar a cabo, sí tenemos una serie de recursos a nuestro alcance que podemos potenciar y que podemos, digamos, tratar de también poner al alcance de un mayor número de personas. Sabemos, y eso lo hemos repetido tanto Luis como Alejandra como Alfonso, sabemos que no hay un acceso universal ni al Internet ni a un equipo de cómputo. Evidentemente, esta era la manera que teníamos de responder a una emergencia que que hemos podido ir salvando, pero que nos exige seguir experimentando, ¿no? También quiero leer el comentario de Marisol Ramírez. Ella también menciona, gracias al Museo Sumaya por esas visitas virtuales, aunque físicamente lejos, pero muy cerca de las piezas y acompañadas de explicaciones muy detalladas. Otra forma de apreciar y visitar este hermoso museo. Entonces es eso, el poder complejizar nuestros contenidos no significa que sean menos accesibles para nuestras audiencias. Y alguien más, perdón, aquí estoy revisando los comentarios, alguien más hacía mucho hincapié en que evidentemente el Internet, un teléfono inteligente, una tableta, etcétera, no son de acceso a todo el mundo. Que eso, cómo hemos afrontado esa falta de acceso los museos. O sea, yo sé que es una tarea compleja, pero ¿qué opinan de esa digamos, falta de acceso de toda la gente a estos instrumentos? Sí, si puedo intervenir más un segundo, me parece importante, es verdad, tenemos esta brecha tecnológica en América Latina. Sin embargo, bueno, en el caso del Sumaya, en las 3 sedes, el Internet es gratuito. Ayuda menos, pero ayuda. No obstante, cuando decimos es que hay una brecha, es cierto, tal, pero lo platicábamos antes de entrar al aire con todas las personas que nos están siguiendo en este momento a través de las diferentes plataformas, que cuando reabrimos nuestros espacios, yo no veo las filas que vemos para ir a un restaurante, para ir a un centro comercial. Luego, entonces, es también una responsabilidad de las audiencias construir al museo. No es nada más la ecuación del museo y de verdad, pues lo discutimos, no hay un solo espacio que tenga una fila para pues esperar, no sé, 2 horas y entrar porque se han saturado las salas. ¿No? Por más ejercicios positivos de aforos que van creciendo, es una realidad el hecho de que no estamos ocupando nuestros espacios culturales y que si bien es parte de lo que ofrecemos las instituciones, también es parte de regresar con confianza, con protocolos de desinfección adecuados y que pues el museo se vuelva un músculo vivo. Alejandra, no sé si tú querías agregar algo. Pues muy brevemente, yo creo que uno de los grandes retos es ese, Mireida
que tiene que ver con la accesibilidad, ¿no? Finalmente sigue siendo un reto. Antes las barreras que continúan de alguna manera tienen que ver con formas de concebir al museo, en el cual siempre hablábamos de este museo que está como arriba de una serie de escalones y como una especie de metáfora de estas barreras muchas veces inconscientes o no necesariamente físicas que están ahí puestas para la accesibilidad a distintos públicos. Obviamente, pues la digitalización sigue siendo también, a pesar de que la gran paradoja es que realmente ha permitido democratizar de alguna manera el acceso, por lo pronto también expandirlo geográficamente, como mencionábamos, pero es un hecho que sigue habiendo una gran tarea que tenemos que hacer, ¿no? Yo creo que ahí lo que mencionaba Luis de plataformas compartidas, mejores prácticas, encontrar estos interlocutores que de alguna manera están relacionándose con comunidades a las que todavía no llegamos y de alguna manera pues a levantar la mano y decir, aquí estamos, listos con contenidos que podríamos en un momento dado compartir también con estas otras fórmulas de trabajo con comunidades a las que todavía los museos no estamos llegando. Hay un largo camino por recorrer, pero sí creo que el hecho de ir avanzando en términos de lo físico, lo presencial, lo virtual, lo digital, buenas prácticas compartidas, nos va permitiendo pues tener la convicción de que vamos avanzando a pues justamente que los museos puedan ser accesibles a más personas en distintos lados. Sí, si puedo sumar algo rápido a eso, también creo que hay que ser muy realistas sobre lo que puede la tecnología y lo que no puede. Es decir, va a haber gente a la que no vamos a poder llegar por la vía de lo digital y habrá que habilitar otras plataformas. Ya desde hace tiempo se vienen haciendo estos ejercicios de intentar llevar el museo a la casa, a las comunidades, los camiones, o hay también, digamos, comunidades inmediatas, es decir, tanto Sumaya como Franz Mayer tienen poblaciones que están en condiciones desfavorecidas a la vuelta de sus museos, con los que hay un trabajo que en cuanto la pandemia lo permita, pues se puede retomar. O uno de los ejemplos más interesantes que me tocó conocer en este tiempo es el curso de verano que hizo MUAC para sostener a su comunidad vecina de Santo Domingo, donde hay brecha digital importante. Entonces, se usaron medios no pretecnológicos o predigitales, porque en muchos casos era WhatsApp, pero puros canales de audio. Y el curso se llamó Atrapasonidos y tenía que ver con cómo el sonido podía evocar la imaginación para desarrollar cosas del entorno. En algunos casos se mandaron kits analógicos. Entonces, digamos que hay que darle la vuelta, entendiendo dónde estamos, qué podemos hacer y también reconociendo que pues los museos son muy importantes y podrán sumar o ampliar sus alcances en la medida en la que también tengan presupuestos adecuados y también que sean relevantes para los públicos, porque si no sucede lo que dice Alfonso, pues están vacíos. Tal vez la pregunta es, ¿por qué no están deseosos de entrar a los museos? Es una pregunta compleja, difícil, pero que se tiene que ir respondiendo. Y yo creo que esa es una pregunta que nos tiene que quedar a todos resonando en los meses subsecuentes. Cómo volvemos a comunicarnos con nuestras audiencias, cómo hacer que regresen a nuestros espacios. Y pues yo solo quiero agradecer a los tres por haberme acompañado, por haberme permitido escuchar sus experiencias y haber compartido con todo nuestro público el trabajo que vienen realizando sus espacios. A Luis, la investigación tan rica que ha venido desarrollando. Y solo quiero también terminar diciendo, visiten nuestros museos, visiten Franz Mayer, visiten Sumaya. Hay una gran oferta que está, exacto, que estamos abiertos, hay una súper oferta, ya podemos regresar, son espacios seguros, todos los espacios museísticos se han esforzado muchísimo por
fortalecer sus protocolos de salud. Entonces, es un espacio seguro. Tómense el tiempo para regresar a los museos y aprovechen estas grandes exposiciones y colecciones que tienen los museos, no solamente Franz Mayer y Sumaya, sino también los museos de la Red Imbal. Y pues muchas gracias de nuevo a los tres y seguimos con estas reflexiones. Que estén muy bien.